Buenos días y buenas tardes, buenas noches, desde donde estén. Primero quiero agradecer a la FTL y también a todos los que están aquí por poder articular en este espacio y provocar un poquito a la reflexión y también a la crítica con relación al tema que nos compete en la mañana, en mi caso de hoy. Quiero empezar contando cómo mi pueblo, las mamás, las abuelas y los abuelos dicen los buenos días. Cuando nos levantamos en las mañanas, lo primero que te preguntan es, ¿Ibu Begadasa? Es decir, ¿qué soñaste? Para el pueblo cunadule el sueño es muy importante, porque el sueño nos prepara para la jornada del nuevo día. Es decir, que el sueño no está separado de la realidad cotidiana. Ibu Begadasa dice la abuela en lengua cuna, en el Dulegaya. En este hermoso continente al cual el pueblo cunadule se refiere como Abya Yala, es decir, tierra madura, tierra vital, tierra de sangre. Muchos años atrás, antes de la invasión de España a Abya Yala y de la invasión europea hacia Abya Yala, los abuelos soñaron y tuvieron visiones. Los sueños decían y las visiones que venían hombres blancos y barbudos de los territorios de Dambe Dule, es decir, de las tierras frías y lejanas. Estos hombres iban a traer llanto, dolor y muerte a esta tierra. Y como muchos de nosotros ya sabemos, la invasión en 1492, avalada por la espada y por la cruz, ocasionó el genocidio, epistemicidio y ecocidio más grande de la humanidad. El poder hegemónico, violento, el colonialismo económico, cultural, psicológico y religioso. El sistema extractivista en contra del cuerpo de la tierra, las mujeres, los niños y los hombres originarios, que en su mayoría se reconocían y todavía nos reconocemos como gente de la tierra. La discriminación, el binomio español-indio como la novedad en su constructo social, el sistema patriarcal de jerarquización de hombre, mujer, adulto, niñez, y las clasificaciones de lo blanco como superior y lo indio y negro, mujer, la tierra como inferior. Bueno, todos estos ingredientes quedaron en el imaginario social en Abya Yala y siguen muy presentes hoy día. Plantearnos preguntas a partir de esta memoria es necesario para una eclesiología saludable que entreteje con las teologías abyayalenses, es decir, las teologías originarias desde Abya Yala, pero también preguntarnos las teologías abyalenses cristianas. Bueno, Nancy Bedford señala en el libro La porfía de la resurrección de la colección de la FTL número 30, que algunos de ustedes han leído. Ella dice lo siguiente: para quienes amamos a Jesús e intentamos seguirlo, confesándolo como Kyrios y elevando nuestra teología desde el compromiso con él, es doloroso tener que reconocer que la cristología puede ser nociva. Ese momento de reconocimiento es parecido al darnos cuenta que la cruz que tal vez colgamos en el cuello y que concentra como símbolo la historia liberadora de Dios con nosotros, también puede ser signo de opresión e injusticia. Por ejemplo, menciona ella, para aquellos que han sufrido el embate de la cruz, aliada grotescamente con la espada. No podemos mirar con honestidad la vida de nuestro continente y los pecados cometidos por la teología en su propia historia sin admitir este hecho. Y esto obviamente no debería resultar para nosotros asombroso al descubrir las argumentaciones presuntamente teológicas propuestas en el siglo XVI para justificar la esclavitud de los indígenas, y tiene un alto grado de consonancia con lo que estamos hablando hoy en día. Por lo tanto, añado yo que reconocer el epistemicidio generado desde las teologías coloniales que promueven e implantan la discriminación en las iglesias
es un asunto urgente a tratar ayer y hoy. Mi hermana Aymara Juana Condori menciona lo siguiente: en nuestras iglesias evangélicas de rostro indígena, el liderazgo por estrategia acaba siendo reducida y excluyente. Los cargos están siempre en manos de miembros de vida urbana. La problemática es que el pastor o el líder de estilo de vida urbano siempre emite juicios de valor negativos desde su perspectiva urbana, deslegitimando muchos de los usos locales, ya sea el concepto de tiempo, la alimentación, el cuidado de la salud. Y aquí quiero poner un ejemplo. Los domingos en muchas comunidades indígenas es el día en que toda la comunidad puede trabajar junta para ir a cultivar y también muchas veces para crear casas. En el caso del pueblo Cuna, es el día, los sábados y domingos, donde toda la comunidad sale a sembrar, pero también a crear una casa para un hermano o una hermana. Y lamentablemente por la influencia, en este caso, de la Iglesia Bautista en Cunayala, que es muy grande y fuerte, pero la influencia norteamericana de cómo se entiende la vida de la Iglesia los domingos, las y los hermanos cunas bautistas muchas veces no pueden integrarse a las actividades comunitarias. Mi hermana Juana comenta que entonces, ¿cómo es la lectura de los misioneros a partir de una mirada de entender esa desintegración y división de lo sagrado y lo secular como una forma de no comprensión de la vida sagrada del pueblo en la tierra y en su territorio? Entonces, este es un llamado para la iglesia, dice ella, para ampliar el imaginario del espacio mundo indígena. No siempre el indígena está asociado a lo rural. También podemos ver todos los muchos hermanos y hermanas indígenas que están en lo urbano y también están en la vida eh, social, inmersos en las esferas sociales en América Latina, en este caso en la Via Yala. Que unos se sientan más indígenas que otros o que otros no les interese reconocerse como tal es otro ámbito complejo a considerar mientras vamos entretejiendo la urdimbre de nuestra propia historia. Entonces, es nuestra historia, la historia de nuestros y nosotros como hermanos y hermanas aviayalenses, es decir, en América Latina y el Caribe, y no es una historia que está alejada de nuestra propia realidad. Por eso me gustaría, en los breves minutos que me queda, proponer algunos abordajes sobre el tema, planteando esta pregunta, pero pensando un poco en el libro de Efesios y cuál es el libro de Efesios, cómo nos muestra o cuál es el rol de la iglesia que reconoce la buena noticia como signo de esperanza y libertad frente a la teología colonial. Pues el libro de Efesios nos muestra algunas imágenes sobre la iglesia que nos pudiera dar algunas pistas para responder y provocar nuevas preguntas. La naturaleza a la cual se apela en el libro de Efesios es de una comunidad incluyente. Obviamente, cuando usamos la palabra de inclusión y exclusión, también debemos problematizar desde dónde incluimos, quiénes incluye y quiénes excluye desde una mirada de poder. Pero aquí, usando el concepto incluyente, incluye a los gentiles, mujeres, esclavos, y es pluricultural. La sabiduría de Dios en toda su diversidad se da a conocer ahora por medio de la iglesia, y las relaciones son provocadas por la unidad y conocimiento de Jesús. A través de la revelación se dio a conocer el misterio que por medio de la buena noticia se da a los gentiles, y estos comparten la herencia y las promesas de Jesús. Bueno, ustedes saben que Efesios habla sobre la metáfora del cuerpo, de los muros derribados, un solo cuerpo reconciliado con Dios por medio de la cruz, morada de Dios en el Espíritu. El mensaje central de la carta de Efesios es la unidad posible en el trabajo reconciliador de Cristo. Esto nos libra de la participación activa en el régimen de injusticia cultural y, y epistemicidio, y de sometimiento de los más vulnerables desde las ideologías y desde los imperios dominantes de globalización y homogeneización presentes hoy en el mismo. ¿Cómo soñamos así como sueña mi abuela cuando se levanta en la mañana y nos pregunta, ¿y Bugadasa?
¿Cómo soñamos como FTL, como iglesias que desean entretejer con las teologías aviayalenses y también las teologías aviayalenses cristianas? ¿Cómo soñamos como comunidades de fe que seguimos a Jesús y que viven el relato de la reconciliación en su ser y quehacer teológico misionológico? Algunas preguntas que me ayudan como a seguir reflexionando sobre el tema. ¿De qué manera, de qué manera podemos caminar con los pueblos indígenas desde el corazón de la buena noticia de Jesús, que nos dice que Él vino para dar vida y vida plena? Podemos darnos a la tarea de descolonizar nuestras teologías coloniales con el conocimiento, reconocimiento y encuentro, y desde allí dialogar con las espirituales indígenas. En contraste con lo que muchas veces vemos, otra pregunta, en los sistemas opresores que matan, ¿cuál es el papel de la iglesia frente al epistemicidio? La discriminación que se vive de manera sutil y otras veces notablemente hostil y visible, y el abuso hacia las comunidades indígenas. Reconociendo estas preguntas, pues voy a abordar algunos tejidos de colores y formas del evangelio que debemos tomar en cuenta en la creación de este tejido. Habrían muchas historias que contar, pero quiero contar una más, y esta es la historia de mi propio pueblo. En el año de 1925 hubo una revolución cuna en Panamá, porque el Estado panameño, en su mal llamado desarrollo, quiso civilizar, entre comillas, a los indios salvajes, porque eran, según el Estado panameño, los que detenía el desarrollo. Y se unieron con las iglesias, tanto católicas como protestantes. Las iglesias con su deseo de la evangelización, pero el Estado panameño decía que no podían civilizar al indio salvaje a la fuerza, entonces habría que civilizarlo a partir de la evangelización. Y se hace un levantamiento por el pueblo cuna que se llama la Revolución Cuna de 1925. Esta creación de epistemicidio y también esta imposición del conocimiento eurocéntrico sobre el pueblo cuna para desaparecer el idioma, la ropa, las ceremonias, las formas de autonomía, de vivencias, de organización política y entre otras. Por eso, cuando hablamos con hermanos y hermanas en el caminar, tanto con memoria indígena, con abuelos y abuelas de las comunidades, con el grupo temático de identidad, indigenidad e interculturalidad, en espacios como en las consultas teológicas, pero también los encuentros de la pastoral indígena o india, así como se refieren los hermanos católicos, que es otra vertiente que se pudiera también trabajar un poco, pero hoy día me voy a remitir a este tema. Quisiera proponer algunos puntos. Primero, la realidad de un Dios que actúa en las memorias de las naciones, cuidando y revelando su plan de reconciliación en medio de la preservación de las identidades de los pueblos. El reconocimiento de nuestra memoria histórica nos debe llevar a nosotros al arrepentimiento, pero no solamente del pasado, sino del presente. Es decir, desde una perspectiva saludable, reconocer de qué manera seguimos perpetuando estas discriminaciones y estas hegemonías de poder en medio de los pueblos indígenas, pero también cómo Dios ha estado actuando en las memorias de las naciones. Algunos le llaman la semilla del verbo, es decir, cómo Dios ha estado actuando antes de la concepción del cristianismo en Abya Yala. Segundo, la interculturalidad como una propuesta que ha estado presente en el corazón de Dios. Y pues lo mencioné sobre el libro de Efesios. Esto es muy interesante e importante porque en medio de este régimen de injusticia cultural y sometimiento de los más vulnerables, promovidos por las ideologías y los imperios de globalización que había mencionado presentes en Asia Menor, en ese momento presentes y hoy en el mundo, de qué manera podemos seguir trabajando desde esta perspectiva. Tercero, la indigeneidad entendida desde las y los propios actores, desde sus memorias y el cuestionamiento de los términos externos sobre lo que es ser indígena, reconociendo que los mundos indígenas son plurales, dinámicos y complejos. Y aquí obviamente el tema no es la idealización de los pueblos indígenas como seres humanos,
sino más bien el reconocimiento de esas identidades y siendo los propias y las propias hermanas y hermanos aviayalenses siendo actores de esa propia liberación, en esa participación activa. Cuarto, la presencia o no presencia de indígenas en la iglesia. Si no están en los distintos espacios de propuesta de la iglesia, debemos cuestionarnos cómo podemos ser iglesia sin el rostro indígena de Dios. Esto nos lleva a la dura crítica de que quizás no somos iglesia, la iglesia que Jesús soñó, para acercarse más a este sueño. La iglesia no debe incluir desde un lugar de poder, sino construir y reconocer la participación de todas y todos en el lugar de su propia necesidad de contar con la perspectiva indígena para conocer mejor a Dios y su acción en el mundo. Quinto, la convivencia plena, la reciprocidad y la complementariedad como valores de las comunidades indígenas, como ética de vida de los pueblos indígenas, y que se manifiesta en la dinámica de su vida cotidiana. Esta manera de concebir la convivencia dignifica y se presenta como una fortaleza en un mundo visiblemente fragmentado. Sexto, la identificación con la madre tierra, el territorio, la lengua, los símbolos del lugar, las maneras de comunicarse, el pluriverso simbólico, la comprensión de Dios, los presupuestos culturales y teológicos a la hora de entender la vida y la presencia de Dios en la vida. Estos rostros indígenas de Dios nos hablan del regalo que tienen los pueblos indígenas como vocación comunitaria dada y revelada a cada pueblo de manera específica. Y aún entonces la tierra como un lugar hermenéutico donde Dios habita y dialoga con las comunidades indígenas. Cuando matamos a un pueblo, muere algo de Dios. Aquellos que decimos querer conocer un poco más a Dios, no podemos hacerlo sin el hermano y la hermana que tiene ese regalo único en su pueblo. La propuesta es que una eclesiología saludable debe agudizar la vista para leer la realidad del territorio y todo lo que acontece en él integrando sus transiciones. Una iglesia saludable debe promover las relaciones solidarias y de reciprocidad entre los miembros y todos los participantes de los distintos encuentros y diálogos sostenidos. Definitivamente debe fomentar la construcción de espacios que otorguen la posibilidad de visibilizar complementariedad de equipos y amigos paralelamente la de nuestras comunidades. La mirada de solidaridad es altamente fructífero en tanto que la verticalidad y el alineamiento profundizan una especie de recolonización y junto a ello un evangelio impuesto con nuevo ropaje. Finalmente, debemos tomar en cuenta el actuar de Dios en favor de los vulnerables, los dominados y los esclavos, y el sueño que tiene Dios de emancipación y justicia para con las y los oprimidos. Los pueblos indígenas en Abya Yala siguen luchando porque se les reconozcan sus territorios, por la autonomía en las tierras de sus ancestras y ancestros, por la preservación de sus identidades, lenguas, espiritualidades y ceremonias, en contra de los sistemas opresores que en nombre del mal llamado progreso los expulsan de sus territorios mediante megaproyectos de minerías transnacionales, de presas hidroeléctricas, entre otros, y les obligan, y nos obligan a vivir un exilio forzado. Acrecientan así el trauma histórico y la fragmentación de las identidades. Si el sueño de Dios es que los pueblos indígenas vivan la vida plena desde sus identidades, si este es el tejido de Dios, necesitamos urgentemente escuchar, conocer, reconocer, dialogar, caminar y acompañar a los que son y deben ser actores y actoras de su propia construcción de vida con los pueblos indígenas del Abya Yala, como rostro indígena de Dios, ellos mismos, ellas mismas, son la propuesta en este actuar de la vida y de la justicia. Muchas gracias.